Entonces vamos a ejecutar el comando que vemos en pantalla. Este comando lo que hace es crear una nueva API con el nombre CRUD API y que esté basada en controladores. Una vez haya creado el proyecto, entonces vamos a movernos a la carpeta CRUD API para hacerla nuestro directorio raíz dentro de Visual Studio Code. Una vez en la raíz del proyecto vamos a crear una carpeta Models, en la cual vamos a definir nuestro modelo Product. Colocamos el respectivo namespace y luego vamos a declarar una clase pública Product con los atributos ID, Name y Price o precio. Y eso sería casi todo el código, ya que luego estaremos interactuando únicamente con comandos como el que veremos a continuación en la terminal. Este comando lo que hace es instalar a nivel global del sistema una herramienta que nos permite interactuar con Entity Framework Core a través de la línea de comandos. Y es lo que nos dice aquí en la página de NuGet para este paquete. Entonces lo vamos a instalar, aunque en mi caso yo ya lo tengo instalado. Si es que no lo tuviesen, haría el procedimiento normal de instalación de cualquier paquete. Ahora, tenemos que agregar también a nivel de proyecto otro paquete, igualmente el correspondiente a Entity Framework Core, y lo podemos buscar también en NuGet. Entonces, aquí tenemos justamente que nos dice que se trata de un ORM que permite interactuar a .NET con bases de datos, que por cierto utilizaremos Postgres SQL. Entonces, procedemos con la instalación y mientras esto se instala, vamos a revisar un subpaquete que es el Tools. El Tools nos sirve principalmente, como dice aquí, para la gestión de las migraciones a través de un DB Context. Ojo con este DB Context, ya que luego será útil en un posterior comando. Instalamos Tools, el core ya lo tenemos instalado y recordemos que habíamos mencionado que la base de datos que utilizaríamos sería PostgreSQL. Para interactuar con esta base de datos necesitamos un paquete adicional que es específico para esta base de datos y es el que vemos en pantalla. Entonces lo podemos buscar también en NuGet y vemos que tiene una amplia cantidad de descargas y justamente nos dice ahí que es un proveedor particular para esta base de datos, ya lo tenemos agregado. Entonces ahora lo que nos hace falta es definir la conexión a la base de datos. Esto lo vamos a hacer a nivel del archivo appsettings.json agregando una nueva propiedad connection strings y arbitrariamente hemos puesto default connection. Aquí vamos a agregar las características de la conexión, como en este caso el servidor localhost, ya que ejecuto pgadmin en mi máquina local. El puerto está bien 5432 por defecto, la base de datos, luego vamos a cambiar eso, ya que tenemos que crear una nueva. User ID, más bien es username. Postgres está bien porque vamos a ocupar el que es por defecto. Password se refiere a la contraseña que ocupamos al momento de ingresar a nuestro servidor de base de datos, como vemos en pantalla. Aquí para fines demostrativos he decidido por esta bastante simple. Con esto tendremos ya casi toda la conexión, excepto la base de datos que la vamos a crear ahora. Hemos definido una como store, guardamos y le indicamos en la cadena de conexión que se debe conectar a esta base de datos. Ahora sí vamos a generar código para interactuar con este modelo de datos, es decir, vamos a generar nuestros controladores y para ello vamos a necesitar instalar la siguiente herramienta, que es un generador de código para ASP.NET. Como vemos aquí en NuGet nos permite generar controladores y vistas, en este caso controladores. Entonces vamos a instalarlo igualmente de manera global. Yo ya lo tengo instalado, en el caso de que no lo tuviesen, seguiría un proceso de instalación normal. Además instalamos, como podemos ver, el paquete equivalente a nivel de proyecto. Entonces hacemos estas dos instalaciones, ya lo tenemos agregado al proyecto y vamos a ejecutar el comando más importante, que es el siguiente. Nos dice que vamos a generar un controlador con el nombre Product Controller, como el que tenemos para el clima, que va a ser una API de controlador, que el directorio de salida va a ser la carpeta controllers, que el modelo en el cual se va a basar va a ser product, y aquí viene el DB context que les mencionaba. Aquí vamos a especificar que nos cree un product DB context, que los métodos del controlador van a ser asíncronos, entonces eso quiere decir que vamos a tener métodos de este tipo con el prefijo async, y actions nos dice que queremos una API estilo CRUD, o sea, tendremos get, post, put, delete, como nos dice en la documentación de ASP.NET.
nos dice que la bandera actions nos permite generar un controlador con operaciones de lectura y escritura. Entonces esto lo pueden revisar en la documentación para este paquete de generación de código. Ejecutamos este comando y vamos a ver qué pasa. Mientras el comando se ejecuta, regresamos el código del controlador de ejemplo a como se encontraba antes. Este proceso suele tomar unos segundos en completarse. Vemos que nos acaba de marcar un error. Nos pide que agreguemos el paquete de SQL Server para Entity Framework Core. Ya sé que no lo necesitamos ya que usamos PostgreSQL, pero he investigado y al parecer este comando requiere de esta dependencia para generar el código de los controladores. Entonces lo vamos a agregar de manera temporal y luego lo podremos remover sin problema. Entonces, una vez agregado el paquete, vamos a reintentar la generación del código. Vemos y al parecer ha superado ya el error anterior, pues nos indica que se ha generado un productDB context en una nueva carpeta data y efectivamente contamos con un nuevo archivo productDB context. Y también en los controladores tenemos el respectivo controlador. Ahora, en el productDB context estamos haciendo algunas optimizaciones en cuanto a las importaciones y también en algunos fragmentos de código, como en este caso un constructor primario. Agregamos también el respectivo namespace para luego en el controlador también quitar algunas importaciones que no se están usando y agregar importaciones que sí se necesitan. Con esto tenemos el código completamente funcional y podemos pasar a remover el paquete de SQL Server ya que no lo necesitaremos más. Y ahora que ya no está en nuestro proyecto, debemos ajustar esta función useSQL en el program CS por la función use del paquete de Postgres. Debemos importar también el productDB context y en la parte en la que establece la conexión con base de datos, cambiarla por el default connection que teníamos en nuestro appsettings.json. Con eso ya podríamos en teoría generar las tablas que requiramos en la base de datos. Entonces ahora vamos a ejecutar las migraciones con el comando que tenemos en pantalla. InitialDB es un término que hemos colocado arbitrariamente para identificar nuestra primera migración. Ustedes le pueden poner el que consideren. Entonces ahora se han hecho las migraciones. Como podemos ver en una carpeta migrations tenemos algunos archivos en los cuales el ORM genera ciertas configuraciones para entenderse con el SQL de la base de datos, inclusive temas de versionamiento como vemos en este último archivo. Ahora vamos a ejecutar el siguiente comando, el cual va a actualizar la base de datos con estas migraciones, que es el .NET EF Database Update. Con este comando veremos cómo ya aparece en nuestra base de datos la tabla de producto. Aquí tenemos el código SQL, el DDL, que se ha ejecutado justamente creando la tabla de producto y una tabla adicional que utiliza el ORM para tema de historial de cambios. Aquí tenemos las columnas definidas, ID, name y price, ya creadas en la base de datos. Y ahora solo nos queda probar. Veamos pues si funciona la API. Para eso hacemos un .NET Watch y vemos que nos carga el interfaz del Swagger. Tenemos 5 endpoints para products. Vamos a probar el primero que tenemos aquí. Es para obtener la lista de los productos. Obviamente nos va a cargar en blanco ya que no hemos ingresado ningún producto aún a la base de datos. Como podemos ver está vacío, así que estaría bien. Para ello vamos a buscar la petición post para agregarle un primer producto. Vamos a ponerle un ID 1, vamos a ponerle un nombre producto 1 y el precio podemos ponerle 9,99. Vamos a ejecutar y aparentemente vemos que se ha registrado el producto exitosamente porque tenemos un código de respuesta 201 y ejecutamos una consulta en la base de datos, efectivamente el producto se encuentra ahí. Ahora, hay una característica del encabezado de este método post y es que nos retorna un location. Esto es el endpoint del producto que acabamos de crear y esto es útil para poder ubicarlo una vez creado. Todo funciona a través del productDB context. Podemos ver que es aplicado como una especie de inyección de dependencias en el constructor del controlador. Entonces, en base al contexto, vemos que obtiene, por ejemplo, toda la lista de productos que probamos hace un rato de manera asíncrona con el productDB context. Ahora,
Lo que les decía del tema del location, ya eso se registra aquí en el método post. Una vez que se agrega el producto y se guardan los cambios, este método created add action acude al método getProduct por el ID y justamente retorna el endpoint en el cual se lo puede ubicar. Y esto está validado, como podemos ver. Si es que pongo un ID que no existe, nos va a retornar una respuesta 404 not found. Si lo hacemos desde Swagger, obtenemos obviamente lo mismo. Y si buscamos un producto que sí existe, entonces nos lo va a traer por individual. Ahora, el tema de la actualización, vamos a ocupar el mismo producto para actualizarlo, para editarlo. Vamos a probar igualmente primero las validaciones, recibe el ID, recibe el producto y el ID que recibe en el pad tiene que ser el mismo que recibe en el objeto, ¿no? Ya para que no nos arroje un resultado como este bad request que ya lo tenemos programado como 400, que está bien que lo valide de esa manera. Ahora, si es que supera esto, cambia su estado a modificado y va a intentar esperar que se guarden los cambios, pero si es que el producto no existe a través de ese ID, nos va a retornar igualmente un not found que está aquí cacheado con esta función que busca por el ID en la base de datos. Entonces vamos a probar esta validación. Entonces ahora vamos a hacerlo consistente, pero con el número 2 que vuelta nos va a poner not found porque está bien formado la petición, pero no existe ese producto. Entonces ahora ya con el uno que sí existe le pusimos entre paréntesis editado y vemos que el cambio es reflejado en la base de datos. Entonces estaría verificado ese método. Ahora el tema de eliminación, igual si ponemos un 2 no existe, entonces no puede eliminar algo que no existe, que es lo que está aquí justamente validado. Si es que busca el producto, no está, entonces es not found, pero si le ponemos el uno que por ejemplo sí existe, entonces lo va a eliminar. Y aquí vemos que ya no aparece en la base de datos y eso sería todo. Tenemos nuestra API funcional.